¿Listo, no, Medina? Ok. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión de nuestro segundo seminario divulgativo. Una alegría estar aquí presentes, en la cual vamos a fomentar y vamos a hablar un poco más de los modelos teóricos que nosotros podemos encontrar en la física. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor William Algoner, que está ahí con nosotros. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muy Buenas tardes, Abel. bien, un gusto tenerle aquí presente y ver que nos va a poder compartir en esta ocasión un tema muy importante acerca de extensión del modelo Lambda CDM basado en la teoría de Brans-Dicke. Hay algunas personas, algunos seguidores que tal vez tienen conocimiento, otros que no, que va a ser algo novedoso y en esta tarde, noche, el doctor William nos va a poder explicar acerca de este interesante tema. Antes de ir con la parte de la ponencia, queremos conocer un poquito más del doctor y vamos a dar su hoja de vida. El doctor William Algoner estudió física en la Universidad Nacional del Callao, hizo su maestría y doctorado en la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. Sus áreas de interés son la física de interacciones fundamentales, con énfasis en la relatividad general, gravitación modificada y cosmología, ecuaciones de Boltzmann en sistemas autogravitantes, así como análisis estadísticos con datos de supernova. Se desempeñó como investigador junior, donde realizó postdoctorado en el programa de posgraduación en física de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Y el día de hoy nos va a estar hablando acerca de la extensión del modelo Lambda CDM basado en la teoría de Brans-Dicke. Doctor, el tiempo es con usted en estos momentos. Muchas gracias, Abel y Jorge, por la invitación. Bien, siempre es bueno poder volver así virtualmente a mi casa de estudios, ¿no? Después de mucho tiempo mantengo este tipo de contacto y espero que esta oportunidad también se vuelva a repetir, ¿no? Bien, para inicio voy a comenzar, ¿no?, explicando un poco sobre el modelo Lambda CDM, ¿no?, para poder pasar ya sobre la teoría de Brans-Dicke, ¿no?, que es su parte de la gravedad modificada, o de la teoría escalar tensorial. ¿Sí? Entonces, bien. Para comenzar, voy a mostrar este gráfico. Creo que los que están interesados o los que conocen un poco o están estudiando la parte de cosmología deben conocer este gráfico, ¿no? Bueno, para comenzar, vemos aquí este punto es un punto singular donde hubo algún tipo de expansión, ¿no?, súper acelerada, ¿no?, y el cual se obtuvo aquí, como pueden ver, la radiación cósmica del fondo. Luego estuvo acelerando, ¿no?, y se comenzaron a formar estructuras. Para posteriormente, dado en la época actual, ¿no?, hay una expansión acelerada que está siendo dominada por la energía oscura. ¿Sí? Entonces, este punto va a ser muy importante, ¿no?, que explicaré más adelante sobre esta curvatura. ¿Sí? Entonces, para comenzar con el modelo Lambda CN, vamos a ver un punto muy importante al conocer, ¿no?, que es el principio cosmológico. En grandes escalas, la materia está distribuida de manera homogénea e isotrópica, ¿no? Se refiere a homogeneidad porque la distribución es uniforme, isotropía porque existe una ausencia de direcciones privilegiadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que sea un modelo homogéneo y no isotrópico, deberíamos de tener o entender de que se trata de esta manera. Realmente es homogéneo, pero no es isotrópico. Pero si tenemos algo que sea isotrópico, pero no homogéneo, claramente podemos observar que no existe homogeneidad, pero existe todos en una misma dirección. Vemos que tiene isotropía. Por lo cual, para que se cumpla este principio cosmológico, no debería cumplir ambos, no exceptuarse uno del otro. Entonces, el modelo que más se adecua, ¿no?, a nuestro universo sería más o menos de esta manera, donde si yo veo de este lado,
será el mismo si yo lo observo de este lado. Entonces hablamos que tiene homogeneidad e isotropía. Claro que ambos están basados en la métrica de Friedman, Roberts y Walker. Y como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, la parte del denominador, ¿no? Vemos que existe un tipo de curvatura que nos determina el tipo del espacio en el cual nosotros podemos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una curvatura negativa, tendremos que sería un espacio-tiempo tipo abierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un universo de tipo abierto se va a expandir para siempre y en algún momento, ¿no? Se va a esfriar el universo. Pero si hay un tipo cerrado, cuando la constante de curvatura es igual a 1, ¿no? En algún momento se va a comprimir, ¿no? Pero las observaciones nos dicen de que estamos en un universo, o las observaciones nos indican de que estamos en un universo plano. ¿Y cuándo que es un universo plano? Cuando nos presenta una curvatura que sea aproximadamente o igual a 0. ¿Sí? Entonces, veamos ahora un poco de las ecuaciones de conservación, ¿sí? Y esto se ve a través de las identidades de Yankee o de identidad geométrica, en el cual nosotros observamos que existe un tipo de conservación, ¿no? Del tensor energía-momento, lo cual nos lleva a esta ecuación de continuidad. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿no? Obtendremos una densidad de energía o una distribución de energía que es proporcional, ¿no? A este parámetro A. Este parámetro A es que tiene una dependencia temporal. Y la dependencia temporal, por ejemplo, si nosotros decimos qué es lo que sucedió en el pasado, ¿no? El A sería igual a 0. Y cuando hablamos de A igual a 1, ¿no? Porque el A oscila entre 0 y 1, nada más. Entonces estamos hablando, como tiene el valor de 1, estamos hablando para estos tiempos, que sería para hoy, ¿no? Para lo cual vemos que tiene una dependencia con la ecuación de estado. Esta ecuación de estado que es igual, ¿no? A la presión sobre la densidad de energía, ¿no? Para lo cual, déjenme ver este aquí. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer una representación gráfica, ¿no? En escala logarítmica sobre el factor de escala y la densidad de energía. Bien. Por lo cual nosotros, por ejemplo, vemos cuando existen tres casos, ¿no? Por ejemplo, cuando existe materia relativista o materia no relativista, o en el caso, hablamos de vacío, que más se asemeja a nuestro modelo Lambda-C, ¿no? En el cual cuando existe materia relativista, o sea, quiere decir que cuando la ecuación de estado es igual a 1/3, nosotros tenemos, o sea, que está dominado por radiación, tenemos que la densidad de radiación es proporcional al factor de la escala con la potencia -4, ¿cierto? Entonces, si nosotros verificamos aquí, o llevamos este gráfico, observemos que tiene este tipo de curvatura. Ay, perdón. Por lo tanto, si vemos que tiene algún tipo de materia no relativista, ¿no? En el cual la ecuación de estado es igual a 0, vemos que está dominado por materia, ¿no? Densidad de materia no relativista está dominado por materia, que esta es proporcional al factor de escala a la -3. Y va a tener este tipo de gráfica, ¿no? Este tipo de comportamiento. Igualmente, si hablamos en el vacío, este sería, por ejemplo, la ecuación de estado es igual a -1, esa sería una constante, ¿no? Reemplazamos y obtenemos que efectivamente la densidad de energía, ¿no? En este caso, para el vacío, va a ser una constante y ser representada mediante esta gráfica. Entonces, ¿qué entendemos nosotros al poder entender esta gráfica? Observamos que cuando está dominado por la radiación, él va a decaer bien rápido, bien acelerado. O sea, si suponemos, si está en la escala logarítmica, por ejemplo, este es hoy en día, hacemos una línea horizontal. ¿Dónde está? Bien. Si nosotros ponemos aquí que es hoy, ¿no?
vemos aquí que hay un dominio por parte, ¿no? Que la de energía oscura está dominando, o sea, la densidad de energía en el vacío, hay un dominio máximo. Pero si, por ejemplo, como le estaba mencionando, si hay un decaimiento muy rápido, ¿no? En la materia relativista, y esto se va en el inicio, porque en el inicio hay un dominio por parte de la materia relativista, que es la radiación. ¿No? Posteriormente, conforme ha ido avanzando el tiempo, ¿no? Vemos que hay un dominio por parte de la materia, ¿no? Y eso, como el decaimiento es más lento porque está a la potencia -3 comparado a la materia relativista, ¿no? Vemos que había un dominio en un cierto tiempo del universo, o en la edad del universo, que había un dominio por parte de la materia. Pero vemos que la densidad de energía, bueno, para la constante o el vacío ha sido constante. Entonces vemos que hoy en día, ¿no? Dado que este decaimiento ha sido brusco, porque está relacionado al potencial, ¿no? Se ha mantenido constante hasta que llegue a un dominio por parte de la energía de vacío. ¿Sí? Y esto es lo que les explicaba en un inicio, ¿no? Voy a dejar de... Aquí, ¿no? Que en la época actual hay un dominio, ¿no? Por parte de la energía de vacío. ¿Sí? Si nosotros vamos ahora, ¿no? A la ecuación de Einstein, ¿no? Vemos que existe una parte geométrica y la parte de la materia, ¿no? Donde vemos que la parte de la materia manda la parte de la parte del espacio-tiempo, ¿no? La parte geométrica manda a la materia y la materia también manda a la parte espacial, ¿no? Espacio-tiempo. Y bueno, esta es la famosa ecuación de Albert Einstein, ¿no? Y si hacemos unos pequeños cálculos, ¿no? Para encontrar, ¿no? Algún tipo de solución, vemos, si nosotros analizamos la componente 0, 0, encontramos una distribución, bueno, una ecuación que está relacionada con la densidad de energía y el parámetro de Hubble. Y si nuevamente encontramos la componente Y, encontramos una relación, ¿no? Con la aceleración. Nuevamente, informarles de que este es el factor de escala cuya dependencia tiene con el tiempo, o prácticamente este es el tiempo. Entonces, si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, obtendremos la ecuación de la aceleración. ¿Y qué nos dice la ecuación de la aceleración? Como mencioné en inicio, hoy en día vemos que el universo está acelerando, ¿cierto? Se está expandiendo de manera acelerada. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esta ecuación de la aceleración? Para eso, para que exista algún tipo de aceleración en el universo, una expansión acelerada, la aceleración debería ser positiva, ¿no? Pero vemos aquí que existe un término negativo, por lo cual tendremos que analizar en más detalle qué es lo que está sucediendo con esta contribución, tanto de la densidad como de la presión. Bien. Entonces, nosotros vamos a analizar un poco la aceleración cósmica. ¿Y cuál es, analizar las condiciones de la aceleración cósmica? Entonces vemos que el hecho de que el universo está acelerando o desacelerando va a depender mucho, ¿no? Del signo de esta segunda derivada, ¿no? Entonces vemos que nuevamente la ecuación, ¿no? De la aceleración está representada. Pues entonces representamos todas las componentes. Habíamos visto que estaba compuesta por materia no relativista, materia relativista y la ecuación del vacío. ¿Cierto? Entonces, la ecuación de la materia no relativista, bueno, tiene la ecuación de la materia, la relativista, la densidad de la radiación y la densidad de energía del vacío. Y las correspondientes expresiones de cada uno, ¿no? Vemos, ¿no? Nuevamente, se mantiene, pero para la densidad
o el factor escala, ¿no? Para para la materia no relativista, ¿no? En este caso, la presión es igual a cero. Entonces, reemplazamos y nuevamente vemos aquí, como le había mencionado, existe una cierta relación, ¿no? Cuando es materia no relativista, quiere decir que la ecuación de estado es cero, en este caso es un tercio, o sea, quiere decir que la presión sobre la densidad de energía es un tercio, y aquí cuando la presión es igual a menos la densidad de energía. Entonces, si nosotros introducimos toda esta expresión aquí, nosotros obtenemos, ¿no? Esta ecuación, ¿no? En el cual nos dice que la densidad de la materia, si vemos hay una contribución solo de la densidad de la materia, ¿no? Con la densidad de la radiación, observamos que esto contribuye a la desaceleración. ¿Por qué? Porque esta parte es positiva y la negativa, y esto es obvio, ¿no? Porque y esto se trata de la materia de radiación porque existe una interacción gravitacional. Entonces, si hay interacción gravitacional, ¿no? Contribuye a la desaceleración. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vemos que hay una contribución de la densidad, ¿no? Del vacío? Si observamos que esto es mayor a la contribución de la materia, porque nosotros vemos observacionalmente, vemos que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Entonces, se debe estudiar, ¿no? ¿Cuál es la contribución y de qué manera contribuye la densidad de energía del vacío? Y este es un problema, ¿no? Porque si este es mayor, entonces es mayor que este, entonces esta parte va a ser negativa. Y con la parte negativa se hace positiva, entonces se cumple. ¿Sí? Se cumple de que la aceleración se está expandiendo, ¿no? De manera acelerada. Esta es la ecuación de la aceleración. Entonces, vemos que contribuye para la aceleración. Pero existen, ¿no? Y esta teoría no es perfecta. Existen ciertos problemas. Dado desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, ¿no? Vemos que existe un valor observado, ¿cierto? Que tiene un factor de escala, ¿no? O un valor de 10 a la menos 47. Pero ese es el valor observado. Pero si vemos a la escala de Planck, tiene un valor de 10 a la 76. O si nosotros exageramos, ¿no? Haciendo ciertas configuraciones, tiene 10 a la 8. Pero es mucha la diferencia, ¿no? Es mucha la diferencia. Por ejemplo, aquí es una diferencia de 121, perdón. Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Qué es lo que está pasando? Es un problema que hasta el día de hoy está siendo discutido. Y aparte, existe otro tipo de problema, que es el problema de la coincidencia cósmica. Prácticamente no es un problema porque ya existen muchos estudios, ¿no? Pero el problema radica por qué esta coincidencia sucede ahora, ¿no? ¿Por qué sucede hoy en día? ¿Por qué se da esta expansión súper acelerada en nuestros días? ¿Por qué la densidad de energía cuanto de la materia son aproximadamente iguales, son casi iguales, ¿no? ¿Por qué se da justo hoy en día? ¿No? Es un tema que aún está en discusión. Y aparte existe otro problema de la constante cosmológica, un problema 2, ¿no? Que es la tensión de la constante de Hubble. Otra vez estaba escuchando, hay un proyecto que se presentó a la universidad. Le observaron de que, ¿por qué tiene que variar una constante? ¿No? Cuando alguien no es especialista o no conoce el tema, lógicamente te tiene que cuestionar, ¿no? ¿Por qué la constante de Hubble es variable? Si es una constante. Entonces, ¿por qué se dice que es constante? Porque hay estudios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de universo primordial, ¿no? Cuando el modelo depende, o las observaciones, el modelo, por ejemplo, la observación del Planck, ¿no? Esta depende del modelo, ¿no? Y se observa, o también la energía oscura en la época temprana. Pero en ambos observan datos que la constante de Hubble, ¿no? Es igual a 67, un aproximado, que oscila entre 66 o 68, ¿no? Pero si la constante de Hubble no depende de ningún modelo, entonces esta va a oscilar entre 73 y 75. Entonces, a eso se le llama tensión, ¿no?
Porque si depende, si depende del modelo, ¿no? Va a ser menor la constante de Howard. Pero si no depende del modelo, o sea, solamente las observaciones, porque esto, por ejemplo, hablamos del Planck 18, que depende del modelo. Y estas son de las observaciones, por ejemplo, del telescopio de Hubble y otras observaciones. Entonces vemos que la constante de Hubble va a tener, por ejemplo, vamos a poner 74 y vamos a poner aquí un 67. Entonces, existe una cierta diferencia y esto se le llama, ¿no?, la tensión de la constante de Hubble. Y hasta el día de hoy hay como decimos, una guerra sana, ¿no?, por saber quién tiene la razón, ¿no? O tal vez el modelo lambda CM tiene problemas, o habrá que modificar la gravedad, o la teoría de Einstein está incorrecta, pero vemos que hasta el día de hoy explica claramente ciertos fenómenos. ¿O qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, se proponen nuevas alternativas, ¿no?, a el modelo lambda CM, ¿no?, como back reaction, a la violación del principio copernicano, que habla de que tal vez no sea necesario trabajar con la métrica de Friedman-Robinson-Walker, sino habría que utilizar otro tipo de métrica, puede ser la métrica de Bianchi, ¿no?, que nos va a hablar tal vez de anisotropías, ¿no?, posibles anisotropías, ¿no? Entonces, nos ofrecen estas opciones, así como también nos ofrecen modelos de energía oscura, como fluidos dinámicos o teoría de campo escalar canónico o la quintesencia, aunque ya está súper estudiado la quintesencia. Bueno, no sé si hay más que estudiar, pero está súper estudiado. Es también el campo escalar no canónico, la quintesencia, que es más complicado y una generalización de la quintesencia, ¿no? O también la gravedad modificada, ¿no?, que son las teorías de FDR, que ya no es de de la relatividad general de Einstein, que depende solo del R, que es el escalar de Ricci, ¿no?, sino que también depende de una función de ese escalar de Ricci, ¿sí? O también de las teorías escalares tensoriales, ¿no?, que es lo que más o menos me voy a tocar en esta charla, ¿no? Pero la teoría de escalares tensoriales, si es una forma general, es bien complicado. Entonces, existen versiones simplificadas, ¿no?, para ello. Y en parte de ellas les voy a hablar de la teoría de Brans-Dicke, que también ya está desarrollada, pero hay un punto importante en el cual no ha sido aún estudiada. Bueno, ya ha sido estudiada, ¿no?, por mi persona. Y la teoría de campo efectiva para la energía oscura, ¿no? Bien. Si nosotros hablamos de algunos modelos de energía oscura, ¿no?, recuerden que les había mencionado que existe, ¿no?, la densidad de la energía, ¿no?, cuando depende del factor escala. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a obtener de esta manera, ¿cierto? Siendo así el parámetro de Hubble, ¿no?, que depende de la radiación, de la materia, su respectivo factor escala, ¿no? Bueno, si es radiación, depende del -4, si es materia, de la -3, y bueno, esta es la curvatura, y este es de la energía, ¿no?, luego de la energía oscura. Ya no vamos a hablar de energía del vacío, ¿no?, como era el modelo lambda CDM, sino vamos a hablar de la energía oscura, ¿no? Y una función que dependa del redshift. Bueno, sabemos que el factor escala tiene una dependencia con el redshift, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen ciertos niveles, por ejemplo, si es la parametrización, cierta parametrización del CPL, el JBP o el PA o el WAN, ¿no? A veces son las iniciales de ambos investigadores que han tratado estos modelos, ¿sí?, en el cual se les da de que el factor escala tiene una dependencia con el redshift, ¿no? Por ejemplo, el factor escala, si nosotros hablamos, este sería el factor escala, con una dependencia del redshift, ¿ya? Es decir, que sería omega sub 0 más la omega de A por el redshift, ¿no?, que es Z o redshift, 1 más el redshift. Y la función f de z sería expresada de esta manera. Entonces, estos son unos 4 de los muchos y tantos que existen. Existe la dependencia senoidal, tangencial, logarítmica, etc. Está súper estudiado. Entonces, si alguien tiene algún modelo que quiera plantear, es bien interesante. Solo tener un poco de imaginación y a trabajar, ¿no? Ya podría crear nuevos modelos partiendo de esto, ¿sí? Entonces también existen otros modelos de energía oscura.
Por ejemplo, si alguien ocurre, yo no quiero hacer, tal vez, trabajar con una constante cosmológica, yo quiero trabajar tal vez con un individuo que me dé un comportamiento similar o que mejore ese comportamiento, pero a este individuo le voy a llamar un campo escalar. Bien, le llamo un campo escalar, que llama quinta esencia, lo que se conoce, que trabaja de esa manera. Aquí el aspecto matemático tal vez no tenga un poco de importancia, sino la ecuación de la aceleración. Bueno, si nosotros hacemos los cálculos de la ecuación de movimiento, la parte temporal, la parte espacial, tenemos estas ecuaciones. No es complicado, pero aquí vemos, ¿no? Que como habíamos visto cuando es el modelo Lambda-CM, tiene el ρ más 3p, o sea, la materia más la presión, pero observamos que, bueno, aquí creo que me he equivocado, aquí creo que es el signo menos, sí, aquí me he equivocado. No, perdón, aquí sería menos, perdón, disculpe, aquí sería menos. Entonces, vemos que, después los corrijo, bueno, voy avisando que sería menos. Vemos que si este es signo menos, ¿dónde lo pongo aquí? Bueno, ahí está. Es el signo menos, ¿cierto? Entonces, esta parte, como le había mencionado, es la parte de la contribución, ¿no? Por parte de los efectos gravitacionales, ¿no? Porque es la materia o la presión, pero aquí va a haber una contribución por parte del campo escalar, ¿no? En el cual, para que exista un poco o exista aceleración, este factor o esta diferencia tiene que ser negativa. ¿Esto qué quiere decir? Estudiando bien este comportamiento, ¿no? Del potencial y del campo escalar, nosotros podemos determinar y medir de en qué momentos debe existir aceleración para que se pueda determinar a través de las observaciones, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos bien o en detalle este comportamiento, vamos a determinar si nuestro modelo realmente o en qué condición nuestro modelo va a existir aceleración. Y sobre esto hay muchas investigaciones que se han realizado, ¿no? Justamente por este término. ¿Sí? A ver. Entonces, lo otro, bueno, aquí sería la gravedad modificada. Bueno, este es de una investigadora inglesa que he tomado prestado. Gravedad modificada. Y existe, por no decirlo, este es uno de los infinitos modelos que existen para gravedad modificada. Desde la teoría de la FDR, o en esto voy a retirarlo. Bien. De la teoría FDR existe también la teoría de escalares, en la cual tenemos escalar tensorial, su forma simplificada, el Brans-Dicke, ¿no? O la quinta esencia acoplada, la teoría de Orlewski, Carlos Klein, Gauss-Bonnet, la teoría de los bloques más generalizada, Gauss-Bonnet, y así, ¿no? Tenemos. Por lo cual, cuando tratamos de la gravedad modificada, ¿no? Como ejemplo, pondremos la teoría de Federer, ¿cierto? Como le había explicado en un inicio, ya no sería la relatividad general, ¿no? El escalar, sino sería una función que dependa de ese escalar. O sea, una combinación, puede ser FDR, cubo, no sé, la que ustedes imaginen. Pero aquí las ecuaciones de movimiento se tratan de esa manera. Como las he mencionado, por este punto no es necesario ir en detalle o abrir cuentas. Esto lo encuentran en cualquier artículo. Si trata de las teorías de FDR. Pero vemos la importancia aquí de este punto, que es la ecuación de la aceleración, ¿no? Vemos aquí la parte de la interacción gravitacional, ¿no? Que es la densidad de energía a partir de las 3 veces la presión, que ya he conocido, y las condiciones que tiene que cumplir para que exista una aceleración, ¿no? Entonces, eso normalmente, como mencioné, solo estudiar estas partes, ¿no? Y identificar qué tipo de función me conviene más o qué tipo de función yo pueda desarrollar, implementar o tal vez inventarme, pero que cumpla de que esta diferencia o esta suma sea negativa. ¿Para qué? Para que sumado con esta contribución me dé la aceleración, ¿no? Y ya puedo proponer nuevos modelos, ¿no? En la cosmología. Y lo otro sería la gravedad modificada, la segunda parte que le estaba mencionando, la teoría escalar tensorial, o que sería en su forma más simplificada, la teoría de Brans-Dicke.
Bueno, y aquí, a partir de aquí comenzamos lo que el propósito, ¿no? De esta charla, ¿no? Para explicarles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en sí la teoría de Brans-Dicke? Que depende, ¿no? De un parámetro que depende del campo escalar, que es el omega, depende del campo escalar y de un potencial. Pero además de eso, de la parte geométrica, también depende de la parte de la materia, que depende de la métrica, ¿no? O sea, quiere decir que depende tanto de la métrica cuanto del campo escalar. Y observamos, resolviendo la ecuación, ¿no? Se obtiene de esta manera, ¿no? Vemos, Bueno, estas ecuaciones también se encuentran en cualquier bibliografía, pero vemos lo interesante de este punto, que vemos, encontramos que la tasa de Hubble, y tal como está, es bien complicado poder resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas, además de necesitar o conocer quién es este valor, el omega que depende del campo escalar, necesitas conocer el campo escalar, necesitas conocer el potencial, ¿no? Entonces, por más simplificada que sea, va a ser bien complicado, menos que hagas tal vez algunas aproximaciones o coloques un ANSA del potencial y ya con eso comiences a jugar, ¿no? Y hay investigaciones sobre eso. Entonces, la investigación sobre la teoría de Brans-Dicke aún no ha terminado, porque cada uno yo invento un potencial y hago una investigación. O yo invento un campo escalar y hago una investigación. Entonces, el trabajo es aquí, ¿no? Pero aquí lo que se va a proponer, ¿no? Es no trabajar directamente, ¿no? Porque aquí, como tal cual está observado, existe dos variantes que se tienen que analizar. Porque bajo esta perspectiva, nosotros podemos conocerla como un referencial, ¿no? Porque yo quiero hablar, por ejemplo, ¿y quiénes, bueno, los que primero trataron de resolver este tipo de teoría, así de Jordan, ¿no? Brans-Dicke obtuvo este tipo de ecuación, pero quien le dio solución ha sido Jordan, que es otro físico, matemático, y le llamó esto un referencial de Jordan, y la propuesta es de que bajo ciertos transformadas, ¿no? Conforme, yo puedo reducir, ¿no? Esta ecuación a una más simplificada, ¿no? Porque todo el mundo conoce o todo el mundo sabe trabajar en la relatividad general, ¿no? O en la ecuación, ¿no? De campo escalar con quinta esencia, y así, ¿no? Pero aquí hay muchos factores que dependen, o aquí hay muchos factores y me puede ser complicado poder estudiarlo, ¿no? Entonces, él propuso tal vez reducir los grados de libertad, haciendo un mapeamiento, ¿no? De esta manera, ¿no? Donde va a ser este de aquí, por ejemplo, el Gemini, que va a ser equivalente perdón, igual al 1 sobre el campo escalar. Y esta curvita aquí, con el tensor métrico, ¿no? Este es del referencial de Einstein, que le va a llamar, porque yo, haciendo estas transformadas, ¿no? Yo voy a obtener una ecuación de esta manera. Una que dependa de la parte del Gemini con el campo escalar y otro específicamente para la materia que dependa también Gemini y el campo escalar. Entonces, pero observamos que dentro del referencial de Einstein, ¿no? Aquí, o como en cualquier otra teoría, se debe conservar, ¿no? ¿Y cómo se conserva? A través de una ecuación de esto. Pero con esta, luego de aplicar una cierta transformada y obtener de esta manera, aquí no se va a conservar. Si yo la aplico. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de este factor, que es B, que depende del campo escalar para esta teoría, ¿no? Entonces, si yo hago una semejanza o hago una igualdad entre el tensor de energía-momento dentro del referencial de Jordan y con el referencial de Einstein, existe una diferencia que es multiplicado por el exponencial de menos 2 a la b, donde b vemos que depende de este campo escalar, pero para este referencial de Einstein, ¿no? Que será un campo fijo.
¿sí? Y aquí es otro campo escalar, ¿no? Para diferenciar ambos, ¿sí? Por lo cual se obtiene estas ecuaciones, ¿no? Con el factor parámetro de Hubble, ¿no? Vemos que se obtiene de esta manera, utilizándole estas semejanzas. Entonces, viendo claramente, es semejante, ¿no? A la teoría de campo escalar que tenemos de esta, ¿no? Aquí. Entonces, así, de esa manera es más fácil poder trabajar. Aquí está, ¿no? Y utilizando interacción, nosotros podemos encontrar que la densidad de la materia y la densidad de ese campo escalar, ¿no? La ecuación, ¿no? Porque el total se debe cumplir, se debe conservar, como podemos ver para una referencia al Einstein. Perdón, el Jordan se debe cumplir, pero en este caso utilizamos interacción y tal. Y consideramos nuevamente que esté dominado por la materia no relativista, ¿no? En donde la presión de esta materia es igual a cero, ¿no? Bueno, pero vemos que cuando si hablamos nosotros, ¿no? Haciendo estas consideraciones, aquí también debe, sí, este es error, ¿no? Sí. La densidad de la materia es igual, o es igual a la densidad de la materia hoy por el factor escala multiplicado a la menos 3. Pero aquí ya no estamos hablando para este caso, porque estamos hablando aquí que ha ocurrido una transformada, en lo cual, ya que la densidad de la materia debe depender explícitamente de un factor de escala, entonces, además de tener esta dependencia, ¿no? Por ejemplo, aquí para los que están acompañando, aquí, ¿no? Cuando solo depende, ¿no? De la densidad de la materia, ¿no? O la materia no relativista, la omega cero, tiene una dependencia proporcional, ¿no? Porque aquí puede haber una otra constante, ¿no? El factor escala es a la menos 3. Pero dado que estamos hablando, ¿no? De una transformada o llevando de un referencial a otro, ¿no? Vamos a ver que este dependa de una función de A, ¿no? Que donde A es el mismo, ¿no? Pero este depende, va a existir otra función. Entonces, llevando de esta manera y considerando, porque dado que va a depender de A, esta función, colocamos un ANSA y que esta dependa de una variable M. Por lo cual, haciendo cálculos no tan complicados, se obtiene que Q, perdón, tiene esta nomenclatura, ¿no? Por lo cual, ¿no? La tasa de Hubble, ¿no? De la referencial de Einstein vendría a ser de esta manera. Lógicamente vemos que depende exclusivamente de M, depende del factor de escala, depende del omega, ¿no? Y listo, porque lo demás son constantes. Estamos con tiempo, ¿no? Lo que lleva a considerar un diccionario. Para esto hay un diccionario, ¿no? Que es un trabajo que ya se ha realizado para encontrar la referencia. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo llevé de la referencial de Jordan al de Einstein, una vez que yo he hecho los cálculos matemáticos, he hecho ciertas consideraciones, se lanza para resolver esa teoría de Brans-Dicke, ¿no? Ahora yo quiero volver al referencial de Jordan, pero yo no quiero modificar nada, no quiero modificar que si yo al realizar esta transformada conforme, tal vez me vaya a modificar la densidad perdón, la distancia de luminosidad, no me vaya a modificar, no sé, la densidad de la materia. Tiene que haber una equivalencia, ¿no? Entonces, hay un diccionario para eso y se ha conseguido. Por ejemplo, si hablamos de terzométrico, hay una equivalencia entre un referencial y otro para que yo, así de esta manera, yo pueda volver, ¿no? A este referencial de Jordan, ¿no? Entonces, yo utilizando estas equivalencias, y lo importante es que el redshift no pueda variar. No existe ningún tipo de equivalencia. ¿Qué quiere decir? Que para ambos referenciales, ¿no? Estos deben ser iguales, ¿no? El redshift. Entonces, yo utilizando esta equivalencia, ¿no? Obtengo esta tasa de Hubble para el referencial Jordan. Y como podemos ver, ¿no? La equivalencia o para la tasa de Hubble, ¿no? O la equivalencia de esta ecuación, es que ya ahora depende solo del parámetro M. Porque el factor de escala, como vimos más atrás, depende también, ¿no?
porque hay una dependencia de este campo escalar con el campo, campo escalar con el factor de escala, ¿no? Existe una equivalencia. Y con, claro, lógicamente con la potencia m. Entonces llevamos, y lo interesante de este tipo de referenciales que se obtiene una tasa de Hubble que dependa de un solo parámetro, ¿no? Bueno, y haciendo constantes, ¿no? Ya sea la materia, y etcétera, ¿no? Pero que dependa solo de Hubble. Entonces, lo que se pretende encontrar es, ¿no? Como les había explicado, encontrar, ¿no? Este CM. Pero como les había explicado en un inicio, que existen dos grupos, ¿no? Estos dos grupos, por ejemplo, los que dicen que depende del modelo y la tasa de Hubble es de 67 y ya, ¿no? Ese problema de la tensión de la constante de Hubble, y otras vertientes que dicen que no depende del modelo, pero que la tasa de Hubble, dependiendo de las observaciones, ¿no? Depende tiene un valor 74, 73, 75, depende, ¿no? De las observaciones, ¿no? Entonces, tomando estas consideraciones, vamos a determinar, ¿no? ¿Cuál es el valor de este m? ¿No? Entonces, como depende de un parámetro y fijamos la tasa de Hubble, ¿no? Encontramos que el m, por ejemplo, para el plan donde vemos que el color verde es para el CMB, el rojo es el Baum, ¿no? Y el azul es la supernova, para ambos casos, ¿sí? Y la parte negra es un análisis combinatorio, o sea, es un análisis niveles conjunto, ¿no? En el cual vemos que el m tiene esta equivalencia, o es igual a un valor positivo, ¿no? Si depende del modelo, ¿no? Con tensión de Hubble, perdón, este parámetro de Hubble es 67.8, nos dice que este valor de m tiene que ser positivo. ¿Cuánto? No sé, pero tiene que ser positivo. Pero si vamos para el rival, ¿no? Si lo llevamos de esa manera, nos dice que el m tiene que ser negativo. Entonces, haciendo un análisis estadístico, nos sale de que m tiene que ser negativo. Por lo cual da cabida a lo que propone, ¿no? Es el grupo de Planck, ¿no? Que nos dice que tiene que ser positivo, ¿no? Porque lo que va a depender es el análisis total, ¿no? Que es la parte esta negra. Entonces, y esto le comento más como una anécdota, perdón, es que aquí nos dice que tiene que ser positivo. Entonces, esta parte se había publicado, se había hecho un análisis perturbativo, ¿no? Y en su momento, cuando se estaba realizando o presentando, les mencionaba, ¿no? Mi grupo de investigación, mi equipo, que no, hay algo raro con esto, que no debería ser negativo, positivo, M, tiene que ser negativo, porque bajo ciertas consideraciones en el campo perturbativo, me decía de que se tenía un mejor comportamiento o una extensión al modelo Lambda-CM, como una extensión no igual al modelo Lambda-CM, y que si yo considero sea positivo, se escapa de esa cobertura. Eso se llama, no se trata de este asunto, pero se habla que es del F sigma 8. Y utilizando esa parte perturbativa, ¿no? Se observa, ¿no? Que tiene negativo, tiene que ser el m, el valor de m negativo. Entonces, y ahí yo pensando, ¿cuál ha sido el error de este trabajo? Es que en ese trabajo se hizo un análisis estadístico con 31 datos binarios. Probablemente ese ha sido el error, sí, pero explicó perfectamente a grandes escalas, pero a nivel perturbativo nos decía de que tendría que ser negativo, ¿no? Hubo unas grandes discusiones y yo curioso, ¿no? Quise hacer, a ver, utilizando todos los datos, no estos datos binarios, 31 datos que tiene JLA. No, claro, hoy en día hay más datos, ¿no? Entonces, se vio o hice y, bueno, esto todavía no está completo, ¿no? Porque se hizo
con pequeños ajustes para que no demore en poder obtener los niveles, ¿no? Y dejé parámetros libres, ¿no? La materia, el M y el parámetro dejamos la gasilla, la gasita. Entonces se obtuvo de que existe, ¿no? Como debemos ver, que el M tiene que ser negativo, ¿no? El M tiene que ser negativo. eh, el parámetro de Hubble, ¿no? Por ejemplo, podemos ver puede ser 72.5, 73. Entonces, si se realiza, y es por eso, y eso vino, por eso que se tiene que realizar un análisis completo, porque si realizamos tal vez con datos binarios, con 31 datos o 40 datos que se propone, 42 datos que se propone ahora con los datos de Fantin, se puede llegar a estos errores, ¿no? Entonces yo comenté, ¿no? Con mi asesor en aquella época, le mandé estos datos y le dije que yo estaba en la razón, porque tendría que ser negativo. Y para aquel tiempo yo no podía, no estaba familiarizado con análisis estadístico. Entonces, le dije, le mandé el gráfico, me dijo, oh, es interesante. Entonces, tal vez el problema radica en la parte de la anisotropía. Entonces, sería bueno que estudies la parte anisotrópica de este modelo. Entonces, me pareció interesante poder utilizar porque me pareció curioso de por qué se está dando valor negativo. Porque estos datos, y cuando yo utilizo los datos completos, ¿no? Del JLA me dicen que es negativo. Entonces, si fuese negativo, el antiperturbativo que se había realizado estaba correcto, ¿no? Entonces, y bien es esto, ¿no? Y como podemos ver, esa teoría se ha llevado que dependa de un solo parámetro, un grado de libertad, que es M, y a partir de eso se pudo ver análisis. Se hizo análisis en el cual, bajo ciertas consideraciones, ya sea por el caso de Planck o que no depende del modelo, ¿no? Ver cuál es el más adecuado. Pero si vemos que la observación nos dice que tiene que ser nativo, por lo cual esta vertiente estaba en lo correcto, ¿no? Entonces, no sé si creo que ya acabó, cumplió el tiempo, los 45 minutos. Creo que sería todo. Gracias. No sé si hay algunas preguntas o comentarios. Sí, buenas. Muy bien. Agradecemos al doctor William por habernos dado la ponencia en esta tarde noche. La verdad me ha dejado con algunas dudas, como son varias teorías. Muy interesante lo que hemos visto y hemos tenido acá unas cuantas preguntas que se quieren realizar, ¿no? Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas para, para ver. La primera pregunta es, al momento que se menciona acerca de los modelos que se utilizan de las funciones y de los potenciales para ver la forma de los resultados, ahí nos preguntan por ahí si es que se tiene que considerar o oye, un requisito que se debe tener al momento de plantear estas funciones, estos potenciales, o es de que se lanzan así de una forma al azar, por así decirlo, y luego mediante los datos que se generan, se comprueba si es que el modelo está bien o el modelo no es el adecuado. Se refiere A esto. no, este de aquí, ¿no? Creo que era este de aquí, ¿no? Este de aquí. Claro, el Sí, modelo de este. las funciones. Este de aquí se refiere, ¿no? Sí, exacto. Ya, cuando menciona que está negativo. No, como le mencioné, este es un parámetro, ¿no? O es un potencial libre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden, si tienen imaginación, ustedes ya están haciendo cosmología. Entonces, ¿qué quiere decir? Como lo he mencionado, aquí es negativo, aquí yo me equivoqué. ¿Qué quiere decir? Que es para que se ajuste a las observaciones que existe hoy en día, ¿no? Que vemos que la aceleración de los universos, existe una aceleración, una expansión acelerada, perdón. Entonces se tiene que analizar, esta es la condición, ¿no? De que el valor de potencial tiene que ser mayor a la derivada, ¿no? Del campo escalar al cuadrado. Entonces se cumple esta condición y que esto a su vez, ¿no? Tiene que lógicamente ser mayor a la parte de la contribución o de la interacción gravitacional. Entonces,
La condición necesaria, ¿no?, para llevar a cabo, salga adelante esa teoría y que se ve reflejado con la expansión acelerada del universo, es que este valor todo sea negativo. Como dicen, este valor negativo de aquí, me equivoqué. ¿Sí? Entonces, haciendo un análisis, y pueden verlo, hay artículos sobre esto, sobre este tema, que en muchos de los casos proponen modelos, proponen potenciales, o sea, por ejemplo, un potencial que dependa de la tangente hiperbólica, ¿no?, del factor escala, ¿no?, o de, etcétera, ¿no? Puede ser senoidal también, ¿no? Pero la condición necesaria es que sea el potencial, ¿no?, sea mayor a campo escalar, derivada del campo escalar. Entonces, y el análisis se hace en base a ello. Ok, ok, ok. Ujú. Acá hay otra consulta, otra pregunta, dice así. El modelo que se ha planteado es, si se tiene entendido, para un caso de un campo escalar. La pregunta es si es que también puede ser esto expandible hacia un campo complejo. Claro, este modelo de aquí, Sí, exacto. este modelo. Claro, como les mencioné, este es un caso más simple, ¿no? Porque hay más complejos, que es la teoría de la quintesencia, que es una generalización de la quintesencia. Entonces, sí existe por lo que mencioné. Existen teorías, por ejemplo, la teoría Ornesky. Esta también te habla de una generalización, que es una generalización de la teoría escalar tensorial, que existen varios factores y constantes que se tienen que utilizar. Pero es complicado, sí, pero si está interesado en poder realizar, vamos adelante. Se pueden aventurar. Sí existe una generalización. Ok, ok. Y justamente cuando mostró este cuadro que ahorita estamos viendo en pantalla, a mí me llamó la atención la parte de altas dimensiones, si no me equivoco, donde menciona de Kaluza-Klein. Sí. Justamente habíamos encontrado un artículo referente a esto y estábamos leyendo un poco, ¿no? Y también, bueno, mencionaba un poco de quintesencia y todo lo demás. Pero bueno, no es el caso en este momento. Muy bien. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta en los comentarios del Facebook. Dice, ¿no? Me gustaría saber si puedes comentar un poco más sobre la discusión del cuál es el frame físico, si es el frame de Jordan o el frame de Einstein. Hay un artículo justo que habla quién es el frame físico, ¿no? Hay una discrepancia de esto, ¿no? Bajo este punto, ¿no?, de este punto, muchos dicen que el frame físico es el de Jordan, ¿no? Porque si hablamos de la teoría de Brans-Dicke, el frame físico es el de Jordan. Pero si hacemos la transformada de conforme, observamos que llega a una teoría semejante a, a, a la ecuación de Einstein, ¿no?, que está aquí, ¿no? En lo cual dicen que esto no es el frame físico. ¿Por qué? Porque se está utilizando una transformada. Pero hay otros autores que dicen que ambos son físicos, ambos son frame físicos. Pero hay otros autores que mencionan, si nosotros llevamos a esta teoría al, a la teoría cuántica de campos, ¿no?, nos dice que ninguno de estos es frame físico. Entonces, va a depender mucho, ¿no?, de cuál vertiente está inclinado. Si yo veo desde el macro, digo que este es el frame físico. ¿Por qué? Porque aquí se está haciendo una transformada y se está llegando a algo semejante a lo de Einstein, claro, acoplado con un campo escalar. Pero si yo hablo, ya le llevo, por ejemplo, a la mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, digo que ninguno de esos frames es físico. Entonces, hay como si lo llevamos como una guerra, ¿no?, de quién de ellos es el frame físico. Todos son frame físico, ninguno es el frame físico. Entonces, la discusión creo que es hasta el día de hoy, ¿no? Sí, se entiende. A veces son posturas que se toman, ¿no? Muy bien, vamos a continuar acá con las preguntas. Tenemos 3 preguntas más. La primera pregunta, a ver, vamos a ver acá en los comentarios, dice lo siguiente, ¿no? En la extensión del modelo basado de la teoría de Brans-Dickens, el parámetro de Hubble que menciona al inicio actualmente se tiene ese problema sobre su valor. Quizás la modificación a la constante de gravitación pueda ayudar a establecer un valor medio que resuelva dicho problema. Sí, probablemente, porque existe, por ejemplo, si yo hablo de esta constante gravitacional, hay estudios, inclusive, que dependa del tiempo.
No, entonces, y esa es otra teoría, porque yo puedo hablar, por ejemplo, de la relatividad de Einstein simplemente, aquí donde está, aquí, y simplemente yo varío la constante de gravitación, ¿no? Yo varío, le digo que es una dependencia temporal, pero esto se asemeja mucho, si yo varío la constante gravitacional, se asemeja un poco, ¿no? A la teoría de Brans-Dicke, siempre y cuando este omega del campo escalar sea una constante, o sea, no depende del campo escalar. Entonces, sí, sí se asemeja a un poco dentro del límite newtoniano. Tiene una semejanza. Ok. Acá tenemos una siguiente pregunta. Dice lo siguiente. El campo escalar que se añade, ¿se podría utilizar una transformación conforme que permita realizar aportes a la cuantización de la gravedad? Creo que ya está en un poco de Sí, fuera del gravitación contexto. cuántica, Ajá. ¿no? Sí, sí, hay teorías en las cuales se utiliza, ¿no? Que este campo escalar, justamente el propósito de poder plantear la teoría de Brans-Dicke era simplemente para llevarlo a la mecánica o a la teoría cuántica de campos, ¿no? El propósito era porque el único acoplamiento que tenía era a través de este campo escalar, ¿no? Entonces, ha tenido éxitos en la teoría cuántica de campos, sí. Entonces, el estudio lo que se realiza desde hace 10 años es qué sucede en la parte cosmológica, ¿no? En lo macro. Entonces, es por eso que se ha planteado ese estudio. Hay estudios, sí, de los años 60, 80, que se habla de la parte de la cuantización de ese campo escalar. Ok, ok. Entonces vemos, ¿no? Dependiendo al marco que se vaya a enfocar, es ver la herramienta o los procesos que se van a llegar a realizar en dicha teoría, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿existe alguna predicción del modelo de Brown-Dicke que se esté buscando actualmente para dar el peso experimental a lo que se está encontrando, a lo que se está proponiendo? No es que exista, ya hay, ya hay, ¿no? Y justamente es por eso que se ha hecho esta generalización, ¿no? Que dependa de un campo escalar, porque si es una constante, existe un valor experimental sobre el omega para la teoría de Brans-Dicke, que creo que, si no me engaño, es del orden 3. Ese es un valor, ¿no? Y se hizo a través de un laboratorio. Entonces, sí, sí lo hay, no es que hay una predicción, sí lo hay. Y este valor siempre es variable. Por más que sea, si lo ponemos constante, existen valores que oscilan en unidades del 5000 hasta creo que es hasta el 40000. Entonces ya hay valores, ¿no? Que oscilan en ese rango. Ok. Entonces, de esta manera terminamos la ponencia del día de hoy de este segundo seminario divulgativo. Queremos agradecer grandemente al doctor William Alguner que nos ha acompañado el día de hoy, nos ha dado su tiempo. Una alegría poder ver que hay personas que tienen esa pasión de estudiar el área de la física y poder compartirlos con los demás. De igual manera, queremos saludar a todas las personas que nos han estado viendo en el directo desde Facebook el día de hoy. Por ahí hay algunos saludos que han dejado en los comentarios. Hacemos extensivo eso a todas las personas. Esperamos poder encontrarnos en una nueva oportunidad con todos ustedes, tal vez en otra futura oportunidad, doctor William, nuevamente con usted. Y nos estamos viendo en el siguiente seminario divulgativo, aquí organizado por el grupo de estudiantes de física teórica del UNAC. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y una feliz noche. Bueno, muchas gracias por la invitación.